La lluvia helada caía sin piedad, empapando su frágil y tembloroso cuerpo. No se movió. No quería seguir viviendo. Alguna vez fue un pastor alemán amado y cuidado, pero ahora estaba solo, abandonado al borde de un camino desolado. Las personas en las que confiaba lo habían traicionado. Sus ojos apagados reflejaban un solo pensamiento. Todo había terminado. Entonces, unos faros atravesaron la oscuridad. ¿Alguien finalmente se detendría? ¿O sería solo otra alma indiferente que lo dejaría congelarse y ser olvidado? Lo que pasó después lo cambió todo, de la forma más increíble e inesperada. La lluvia seguía cayendo en cortinas interminables, empapándolo todo a su paso. El aire nocturno era helado. El viento aullaba a través de la carretera vacía, arrastrando el frío amargo con él. Cada gota golpeaba el asfalto con fuerza, formando charcos oscuros que reflejaban el brillo lejano de las farolas. Acurrucado en el lodo, al costado de la carretera, un pastor alemán yacía inmóvil. Su cuerpo frágil y delgado estaba pegado al suelo helado. Su pelaje, que alguna vez fue grueso y brillante, ahora estaba empapado, pegándose a su piel escuálida. Sus costillas sobresalían afiladas bajo su manto desordenado, y sus músculos eran demasiado débiles para sostenerlo. Pero no intentaba moverse. Ya no. Sus ojos ámbar, que alguna vez brillaron llenos de vida, se habían apagado. Sus orejas, antes firmes y atentas, ahora caían flácidas contra su cabeza. Su respiración era lenta, irregular, apenas visible en el aire gélido. Había luchado todo lo que pudo. Había corrido tras su coche, sus patas resbalando en el pavimento mojado, sus pulmones ardiendo con cada jadeo desesperado. Su corazón latía con fuerza en su pecho, seguro de que todo era un error. Si tan solo pudiera alcanzarlos, se detendrían. Pero nunca se detuvieron. Esperó. Durante horas, durante días. Cada coche que pasaba hacía que sus orejas se movieran levemente, su cabeza se alzara apenas. Solo para caer de nuevo, decepcionado. No estaban regresando. Primero vino el hambre. Luego, el cansancio. Luego, el frío. Y ahora ya no sentía nada. Su cuerpo se había rendido antes que su corazón. Pero incluso ese latido se desvanecía poco a poco. La lluvia seguía martillando contra él, pegando su pelaje a su esquelética figura. El lodo bajo su cuerpo se enfriaba más, filtrándose en su piel. Sus patas estaban rígidas, sin respuesta. Ni siquiera recordaba la última vez que había logrado ponerse de pie. Una luz tenue parpadeó en la distancia. Faros. Otro coche. Había dejado de mirarlos. Había dejado de esperar. Este no era diferente. Los neumáticos salpicaron agua al frenar sobre el pavimento mojado. La luz de los faros se extendió sobre él, iluminando su delgado y tembloroso cuerpo. Y entonces, algo cambió. El coche no siguió su camino. Se detuvo. El bajo rugido del motor vibraba en la noche, en ralentí. Se abrió una puerta. Unas pisadas crujieron contra la grava mojada. Lentamente, con cautela, una sombra se acercó. Se detuvo a su lado. Unos dedos cálidos presionaron suavemente contra sus costillas. Una respiración entrecortada. Oh, Dios. La voz era suave, casi ahogada por la lluvia. Femenina. Preocupada, él apenas reaccionó. Una mano se deslizó sobre su cabeza, apartando el pelaje mojado de sus ojos apagados. El toque era ligero, vacilante, pero no cruel. La figura se inclinó más, bajando sobre sus rodillas. El sonido de una chaqueta arrugándose. Pobrecito. Calor. Algo suave lo cubrió. Una chaqueta. Pesada. Cargada con el calor de otro cuerpo. El hito repentino contraste hizo que su piel hormigueara. Sus músculos se estremecieron involuntariamente. Luego, unas manos delicadas se deslizaron bajo su cuerpo. Lo levantaron con cuidado. Por un breve segundo, un instinto débil se encendió en su mente. Su cuerpo se tensó. Apenas, su respiración se entrecortó, pero estaba demasiado débil para resistirse. Demasiado lejos como para importarle. No vas a morir aquí. La voz sonó de nuevo, más firme esta vez. Y entonces, por primera vez en días, sintió que lo levantaban. El movimiento lo mecía suavemente, su cabeza descansando contra un hombro cálido. Apenas notó la lluvia ahora. Se abrió una puerta. El olor a cuero, el leve aroma de algo familiar.
Algo seguro. Las manos no lo soltaron. Una toalla suave se presionó contra su cuerpo, formando una barrera contra el frío. La puerta del coche se cerró, envolviéndolos en un calor reconfortante. El motor ronroneó suavemente. Cuando el coche arrancó y se alejó, por primera vez desde que lo abandonaron, dejó que sus ojos se cerraran. Por primera vez, no estaba solo. El interior del coche estaba cálido, pero las manos de Emily estaban heladas mientras apretaban el volante. El pastor alemán yacía inmóvil en el asiento del copiloto, envuelto en la toalla más gruesa que encontró en la parte trasera de su coche. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. No podía decir si el perro estaba respirando. Los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso contra el aguacero, emborronando el mundo exterior. La carretera se extendía ante ella, oscura y vacía, salvo por alguna que otra farola proyectando una luz fantasmal sobre el asfalto mojado. Desvió la mirada un segundo hacia el perro. Su pelaje, empapado, se pegaba a su frágil figura. Sus costillas sobresalían de forma alarmante, proyectando sombras bajo la tenue luz del interior. Sus patas estaban inmóviles, cubiertas de barro seco, ni siquiera temblaba. Y eso fue lo que más la asustó. Había visto perros en mal estado antes. Casos de negligencia, callejeros demasiado aterrados para confiar en los humanos. Pero esto era diferente. Él no estaba luchando. No estaba intentando vivir. Emily tragó saliva, obligándose a respirar. Vamos, amigo, susurró, apretando el volante. Quédate conmigo. La carretera se curvó y ella pisó el acelerador un poco más. Su mente iba a 1000 por hora. No tenía planeado detenerse aquella noche. Solo quería llegar a casa después de un largo turno. En la clínica. Había visto demasiados animales ese día. Algunos logró salvarlos, otros, no. Su cuerpo dolía de cansancio, y se había prometido a sí misma que no recogería otro callejero. Pero entonces lo vio. Acurrucado en el lodo helado, apenas aferrándose a la vida. Y de repente, nada más importó. Los neumáticos derraparon, levemente al girar en su entrada. El motor rugió mientras ponía el coche en parking. La lluvia seguía golpeando con fuerza el techo, como manos impacientes exigiendo su atención. Se giró hacia el asiento del copiloto. El perro no se había movido. El pecho de Emily se apretó. Demasiado tarde. No se permitió terminar ese pensamiento. Se inclinó rápidamente y presionó 2 dedos contra su pecho. Un latido, débil, apenas perceptible. Pero ahí estaba. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios y se movió rápido. Abrió la puerta de golpe y corrió al otro lado del coche. El momento en que lo tocó, lo sintió. Estaba helado. Su cuerpo era puro hielo bajo la toalla. Su pelaje empapado no ofrecía protección alguna contra el frío brutal. Emily apretó los dientes. «Vas a estar bien», susurró, más para sí misma que para él. Deslizó los brazos bajo su frágil cuerpo y lo levantó, sujetándolo contra su pecho. Él apenas reaccionó. Había tratado perros que mordían y luchaban incluso en sus momentos más débiles, pero no él. Este perro ya se había rendido. Emily cruzó el jardín a toda prisa. La luz de la casa brillaba cálida en la tormenta, acogedora, pero distante. La puerta principal se abrió antes de que ella pudiera alcanzarla. Jesús, ¿qué demonios pasó? Su mejor amigo y compañero de casa, Mark Spencer, de 35 años, se quedó en la entrada con los ojos bien abiertos. Su cabello oscuro estaba despeinado, y su pantalón de pijama de franela caía flojo sobre sus piernas. Emily no se detuvo. «Ayúdame a meterlo». Empujó a Mark a un lado y cargó al perro hasta la sala de estar. Dentro, la casa estaba cálida. La calefacción estaba alta, un marcado contraste con el frío del exterior. Emily se arrodilló y depositó al perro sobre una gruesa manta frente a la chimenea. Mark se agachó a su lado, pasándose una mano por el cabello. «¿Está siquiera vivo?» Emily lo ignoró. Ya estaba en movimiento. Agarró otra toalla y la presionó contra el pelaje del perro, intentando secarlo lo mejor posible. Su respiración era superficial, pero estaba ahí. «Está vivo», dijo, con más firmeza de la que sentía. Mark suspiró, frotándose el rostro. «Vas a quedártelo, ¿verdad?» Emily no respondió. No porque no lo supiera, sino porque sí lo sabía. Ya había tomado su decisión. El fuego crepitó suavemente, proyectando un cálido resplandor en la sala.
Afuera, la tormenta seguía rugiendo, la lluvia golpeando las ventanas. Pero dentro, el aire estaba cargado de un silencio denso. Emily se arrodilló junto al pastor alemán, observando su frágil pecho subir y bajar en respiraciones superficiales. Lo envolvió con mantas gruesas, pero aún estaba helado al tacto. Su pelaje seguía húmedo a pesar de sus esfuerzos. Cada vez que pasaba la toalla por su cuerpo, se estremecía al notar lo delgado que estaba. Sus costillas sobresalían como bordes afilados, y los parches de piel desnuda mostraban heridas expuestas. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo cuidó. Mark la miró, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No se mueve mucho, murmuró. Eso no es bueno, ¿verdad? Emily no respondió de inmediato. En su lugar, deslizó el dorso de sus dedos contra el costado de la cara del perro, un ligero temblor en sus orejas. Ese pequeño movimiento la llenó de alivio. Está vivo, eso es suficiente por ahora. Mark exhaló, pasándose la mano por el cabello. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Emily lo ignoró. Tomó un pequeño tazón de agua tibia y una esponja. Con mucho cuidado, comenzó a limpiar la suciedad y el barro de sus patas. Cada una de ellas estaba rígida, sin respuesta. Demasiado débil para luchar. Demasiado débil para importarle. Su corazón se encogió. Había visto perros en este estado antes. No todos sobrevivían, pero este no iba a morir. Perdió la noción del tiempo. Minutos, tal vez horas. Pero no le importaba. Se quedó con él, trabajando en silencio, limpiándolo, dándole calor, chequeando sus heridas. Mark se fue en algún momento, pero no le prestó atención. Su único enfoque era él. El perro no reaccionaba, no se estremecía, no se movía. Era como si estuviera atrapado en un lugar lejano. Finalmente, Emily mojó sus dedos y dejó caer unas gotas de agua sobre sus labios. Agrietados. Nada. Luego, un pequeño movimiento. Su lengua salió, apenas perceptible. Emily contuvo la respiración. Otro movimiento. Luego, un sorbo. No era mucho, pero era suficiente. Una chispa de esperanza encendió su pecho. Pasó suavemente una mano sobre su cabeza, acariciando su pelaje húmedo. «Estás a salvo ahora». El perro no respondió. Pero, por primera vez, dejó escapar un aliento largo y tembloroso, una rendición, un frágil, pequeño signo de confianza. Emily sonrió. «No voy a rendirme contigo». Su pecho subía y bajaba con más estabilidad. Su cuerpo, antes acurrucado en un intento desesperado por defenderse, ahora estaba un poco más relajado bajo las mantas. Sus orejas se movieron levemente ante pequeños sonidos. El tintineo de una cuchara en la cocina. El suave zumbido del refrigerador. Seguía débil. Seguía peligrosamente delgado. Pero estaba aquí. Emily exhaló, permitiéndose un breve instante de alivio. Entonces, un sonido, suave, apenas audible, pero real. Se congeló. Su mirada se clavó en el rostro del perro. Había hecho un ruido. No era un gruñido, ni un gemido. Solo un leve suspiro cansado. Su pecho se apretó. Quería creer que era una señal, que estaba reconociendo su presencia, que sabía que ya no estaba solo. Lentamente, con cuidado, estiró la mano. Sus dedos rozaron su frente, deslizándose suavemente hacia su oreja. Y por primera vez, se estremeció. No fue mucho. Solo un leve movimiento de su cabeza, un pequeño espasmo en sus músculos. Pero fue la primera vez que reaccionaba al contacto. Emily retiró la mano de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. Ella sabía lo que significaba. Esto no era solo abandono, este perro había sido herido antes. Mark se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, con una taza humeante en las manos. «Te estás encariñando». Emily no se giró para mirarlo. Sabía exactamente lo que vería. Su ceja levantada. Esa mirada de «te conozco demasiado bien». En 1900 está su lugar. Mantuvo los ojos en el perro. «No lo estoy». Mark soltó una risa sarcástica. «Claro. Porque quedarte despierta toda la noche con él es simple curiosidad». Emily suspiró, pasándose una mano por la cara. «Es solo que no puedo dejarlo así». Mark se acercó y le tendió la taza. Ella la tomó,
sintiendo el calor filtrarse en sus fríos dedos. No es el primer perro que traes a casa, dijo él. Y no será el último. Pero este se siente diferente. Emily tragó saliva. Porque lo era. Podía sentirlo. Algo en él. Su silencio. Su agotamiento. La forma en la que simplemente se había rendido. Era inquietante. Volvió a mirarlo y fue entonces cuando lo vio. Una cicatriz. Débil, pero larga, justo detrás de su omóplato. Emily frunció el ceño. Se inclinó ligeramente con cuidado de no asustarlo y apartó con suavidad el pelaje alrededor de la marca. No era una herida reciente, había sanado hacía tiempo. Pero era profunda. Demasiado precisa para ser un accidente. El estómago de Emily se revolvió. Este no era solo un perro callejero. Tenía un pasado. Alguien, en algún lugar, le había dejado una marca. Y no solo en su cuerpo. El sol ya estaba completamente arriba cuando Emily salió al porche, ajustándose el abrigo alrededor del cuerpo. El aire era fresco. El olor a tierra húmeda aún flotaba en el ambiente tras la tormenta. El mundo se sentía nuevo, como si la noche anterior hubiera sido borrada. Pero dentro de ella, algo pesado seguía ahí. Volvió la vista hacia la casa. A través de la ventana, pudo ver al pastor alemán acostado sobre la manta cerca de la chimenea. Su cuerpo seguía, débil. Pero su respiración era estable. La cicatriz en su hombro no salía de su cabeza. Había visto cicatrices antes. Heridas antiguas. Marcas del pasado. Pero esta tenía algo diferente. Precisión. No fue un accidente. Alguien lo había lastimado. Emily apretó la mandíbula. Necesitaba respuestas. Dentro, el suave crepitar del fuego llenaba el silencio. El perro estaba despierto. Sus ojos, entreabiertos, observándola. No confiaba. Pero tampoco huía. Emily se arrodilló a su lado, moviéndose con cuidado. «Hola, amigo», susurró. «¿Sigues aguantando?» Él no reaccionó. Pero estaba escuchando. Emily colocó un pequeño cuenco con comida blanda frente a él. Algo suave para su estómago. No esperaba que comiera de inmediato. Por un momento, el perro solo lo miró. Luego, su nariz se movió ligeramente. Emily contuvo la respiración, un solo movimiento, un instinto diminuto. Entonces, sacó la lengua y probó la comida, no un bocado, no una comida, solo una muestra. Era la primera vez que comía algo desde que lo encontró. Su pecho se apretó con fuerza. No, se movió, no dijo nada, solo lo dejó tomarse su tiempo. Se detuvo, levantó la cabeza otra vez. Su mirada se encontró con la de Emily. El aliento de ella se quedó atrapado en su garganta. Fue apenas un instante. Solo un leve vistazo de sus cansados ojos ámbar antes de apartar la vista. Pero fue algo. Emily tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Llevaba años rescatando animales. Había visto perros en condiciones peores. Había vendado huesos rotos, cosido heridas profundas. Pero esto no era solo un rescate, era algo más. Algo que dolía de una manera que la aterrorizaba. Mark estaba sentado frente a ella en la mesa de la cocina, con su café humeando entre las manos. «¿Crees que tuvo dueño?», preguntó, frunciendo el ceño. Emily asintió lentamente. «Estoy segura». «¿Por qué?» «Tiene una cicatriz. Es limpia, casi quirúrgica. Y no reacciona como lo haría un perro callejero». «Entonces, ¿cómo reacciona?», Emily inhaló, eligiendo bien sus palabras. «Está esperando algo». Mark tomó un sorbo de su café y dejó la taza sobre la mesa con un leve golpe. «¿Y ahora qué?», Emily se frotó las sienes. «No lo sé». «Lo vas a quedar», ella suspiró. «No sé eso tampoco». Mark sonrió con incredulidad. «Sí lo sabes». Emily exhaló, desviando la mirada hacia la sala de estar. El perro seguía ahí. Su cabeza descansaba, sobre sus patas, su cuerpo aún frágil, pero más relajado. Las mantas ya no solo lo cubrían. Se había acurrucado en ellas, como si, por primera vez, se permitiera creer que estaba a salvo. Emily tragó saliva. Se había prometido a sí misma no encariñarse. Pero al verlo así, lo supo.
Era demasiado tarde, ya era suyo. El aire de la mañana era frío. Aún quedaba un leve rastro del temporal de la noche anterior. El suelo estaba húmedo, el olor a tierra mojada impregnando el ambiente. Emily se paró en el porche, con los brazos cruzados contra el frío. Desde la ventana, podía ver al pastor alemán junto a la chimenea. Por primera vez desde que lo encontró, no estaba dormido, estaba observándola, no con miedo, no con duda, solo observándola. Y eso fue suficiente. Emily tomó aire. Vamos, amigo, tomemos un poco de aire fresco. Le llevó tiempo. Al principio, no quiso moverse. Sus patas aún estaban débiles. Cada paso parecía costarle un mundo. Pero Emily no lo apresuró. Solo se quedó a su lado esperando. Hasta que, poco a poco, la siguió. Cruzaron el jardín en silencio. No porque ella lo guiara, sino porque él la eligió a ella. El corazón de Emily se encogió ante la realización. Las hojas húmedas crujían suavemente bajo sus pies. El viento le alborotó el pelaje, y por un instante el perro levantó el hocico, como si intentara absorber el mundo del que había estado apartado por tanto tiempo. Entonces, se detuvo. Emily también lo hizo. ¿Qué pasa? Sus orejas se movieron, su cabeza se alzó de golpe, su cuerpo se tensó, su mirada se fijó más allá de los árboles. Emily sintió su pulso acelerarse. «Hey, ¿qué pasa?» Pero él no la escuchó. Dio un paso adelante, otro, y entonces, corrió. «Espera, Emily». Salió disparada detrás de él. Sus botas resbalaron sobre la tierra mojada. El perro corría con determinación, sin dudar, sin miedo. Él sabía exactamente a dónde iba. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily. Lo había visto perdido. Lo había visto roto, pero esto no era aleatorio. Él estaba volviendo a casa. El sendero se abrió hacia una estrecha carretera bordeada de árboles, aún goteando tras la tormenta. El pastor alemán se detuvo de golpe. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sus ojos ámbar se clavaron en algo en la distancia. Emily siguió su mirada. Y se congeló. Una casa. No estaba abandonada. No estaba vacía. Y de pie en la entrada del camino de entrada, con los ojos abiertos de par en par, un hombre. El aliento de Emily se trabó en su garganta. El perro no se movió. El hombre no se movió. Entonces, ¿Ranger? El nombre apenas fue un susurro. Pero el perro lo escuchó. Lo escuchó. Y antes de que Emily pudiera reaccionar, corrió hacia él. Emily se quedó congelada, su corazón golpeando contra su pecho. El pastor alemán se lanzó hacia el hombre sin dudar, sin mirar atrás, sin titubear. Él lo conocía. El hombre, de unos 40 y tantos años, con el cabello castaño empezando a encanecer en las sienes, cayó de rodillas. Sus manos temblaban, su aliento se convertía en nubes en el aire frío. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Y entonces, el perro chocó contra él. No con cautela, no con temor, con todo lo que le quedaba. Emily sintió como su pecho se apretaba mientras observaba la pura desesperación en sus rostros. El pastor alemán, Ranger, como el hombre lo había llamado, se presionó contra él, enterró su hocico en su pecho. Su cola se movió, por primera vez, desde que lo encontró, y un leve quebrado gemido escapó de su garganta. Los brazos del hombre lo envolvieron con fuerza. Sus dedos se hundieron en su pelaje, aferrándolo con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. Emily tragó saliva, tratando de contener el nudo en su garganta. Esto no era solo un perro callejero encontrando un viejo hogar, era algo más profundo. Dio un paso adelante con cautela. Tú lo conoces. El hombre finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, incrédulos. Asintió lentamente. Su nombre es Ranger. Su voz se quebró. Era mi perro. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Pensé que estaba muerto. Dentro de la casa, el calor era inmediato. La chimenea chisporroteaba suavemente. El aroma a pino flotaba en el aire. Ranger estaba acostado sobre una alfombra gruesa, sus ojos entrecerrados. Pero su cuerpo, completamente relajado. Emily se sentó frente al hombre. Daniel Carter. Desapareció hace 4 años, explicó él con voz pesada.
¿4 años? Repitió Emily en voz baja. Daniel asintió. Tuve un accidente. Uno grave. Se frotó la frente con una mano. Estuve meses en el hospital, Emily. No dijo nada, dejándolo continuar. Cuando finalmente salí, volví a casa. Su voz se apagó un instante. Pero Ranger ya no estaba. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mi vecino me dijo que lo había visto buscándome. Tragó saliva, su mandíbula apretándose. Esperó por mí. Emily sintió que su estómago se revolvía. Él estaba esperando por ti. Daniel exhaló bruscamente, pasándose una mano por la cara. Lo busqué por todas partes. Su voz se volvió más grave, más tensa. Puse carteles, llamé a refugios. Pero nada. Sus ojos se deslizaron hasta la cicatriz en el hombro de Ranger. Emily siguió su mirada. ¿Crees que alguien se lo llevó? Daniel apretó la mandíbula. No lo sé. Sus ojos oscurecidos por la ira. Pero alguien lo lastimó. El silencio se instaló entre ellos. Emily volvió la vista a Ranger. Finalmente estaba en casa. Finalmente estaba a salvo. Su pecho se apretó. Esto era lo que había querido para él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dolía tanto? El aire frío la envolvió en cuanto salió al porche. Lo dejó morder su piel, tratando de aclarar su mente, tratando de dejarlo ir. Sus pasos resonaron detrás de ella. ¿Te vas? Emily se giró. Daniel estaba en la puerta, observándola con cautela. Forzó una sonrisa. Sí, está donde pertenece. Daniel titubeó un momento. Luego dio un paso adelante. Le salvaste la vida. Emily tragó saliva. Solo lo saqué de la lluvia. Daniel negó con la cabeza. No. Su voz era firme. Le diste una razón para seguir luchando. Emily dejó escapar un suspiro desviando la mirada. Escucha. Daniel dudó, pasándose una mano por la nuca. Te debo más de lo que jamás podría pagarte. Hizo una pausa, luego señaló la casa con la cabeza. Pero también, Emily frunció el ceño. ¿Qué pasa? Daniel sonrió apenas. Desde mi noche topomo que saliste, no ha dejado de mirarte. Emily se tensó. Lentamente, giró la cabeza. A través de la ventana, Ranger la estaba observando, sus orejas ligeramente erguidas, su cuerpo relajado, pero en sus ojos, algo más. No solo calma, no solo alivio, una pregunta, una elección. El nudo en su garganta regresó con más fuerza. Daniel exhaló, una leve sonrisa, en sus labios. Creo que ahora tiene 2 hogares. Emily contuvo el aliento. Y cuando dio un paso adelante, Ranger movió la cola. 4 largos años de espera. A través de tormentas, a través del hambre, a través de la soledad y la desesperación. Ranger finalmente encontró el camino a casa. Pero al final, el hogar no era solo un lugar. Eran las personas que se negaban a rendirse con él. Emily podría haber seguido conduciendo esa noche. Podría haber ignorado la silueta inmóvil bajo la lluvia. Podría haber mirado hacia otro lado. Pero una decisión, un solo acto de bondad, lo cambió todo. Porque, a veces, los que rescatamos terminan salvándonos a nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver más historias poderosas e inspiradoras como esta. Y cuéntanos, en los comentarios, ¿alguna vez has rescatado a un animal? Comparte tu historia con nosotros.